Buenas noches, amigos. Estamos ante una nueva edición más de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la Radio con Fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Asimismo, se replica por todos los cables y operadores que trabajan a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y conjuntamente con Luciano Reboredo vamos a llevar a cabo las incidencias y los comentarios relativos a este programa. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas noches. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches amigos que siguen el programa. Esta vez sí tenemos novedades, porque las últimas semanas estuvo un poco pasmado el movimiento político. Era casi la reiteración de lo que seguía en la semana anterior, ¿no? Así es, ¿no? Pero esta semana sí que han sucedido cosas y hay varias cosas también para recordar, ¿no? Tal vez. ¿Cuál es la más importante o la más novedosa? El tema más importante, sin ninguna duda, es la llegada de Alejandro Toledo en los próximos días. Horas al Perú, luego de que la justicia norteamericana finalmente ya agotó todos los recursos habidos y por haber del señor Toledo y le dijo que tenía que entregarse. A pesar que ayer escuché a Philip Butters expresar su escepticismo porque dice que hasta que no vea a Toledo aquí y le hagan un análisis de identidad y sepan que no es Armas o Carlos Álvarez, él va a creer que Toledo todavía no está acá. Pero al margen de la broma, y además, ahí llevaron a Agatha Liz para que hiciera el análisis si llegaba o no. Si llegaba o no. No. Entonces, imagínense ustedes la expectativa y las circunstancias, ¿no? Pero yo creo que es menester tocar el tema sin duda alguna, pero vamos a intentar hacerlo desde una óptica un poco alejada de esa fruición un poco cínica que tenemos los peruanos de regodearnos en nuestra propia tragedia, porque realmente es trágico es la palabra, que los representantes nacionales que un tiempo merecieron la confianza de los ciudadanos en un régimen democrático, en elecciones libres, terminen pues como delincuentes en la cárcel y ahora todos se vean en el Fundo Barbadillo. Realmente eso no le hace bien al Perú ni tiene por qué motivo de ser satisfacción de ningún tipo. Pero sin embargo, los peruanos tenemos esa vena que a veces nos refosilamos, ¿no?, de nuestra propia desgracia. Y yo quiero un poco salirme de eso, de ese cinismo, de ese cinismo, de esa fruición por lo malo e intentar hacer un balance un poco más objetivo. Y creo que el tema es complejo, porque mira, creo que los delitos de Toledo están más o menos acreditados y entonces él tiene que... Tal vez el que más, ¿ah? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en este caso él no puede explicar racionalmente 35 millones de dólares, ¿no?, en sus cuentas, cuando ha habido más dos testimonios que son contundentes. Por un lado, el señor Maiman, donde estaban estas cuentas y donde él extraía el dinero, dice que ese dinero no era suyo sino de Toledo y que le hizo un favor de tenerlo en sus cuentas para que no aparecieran en las de Toledo. Y por otro lado, Odebrecht, entre otras empresas, declaran que le han dado coimas claro, de 20, 30, de 25, 10 millones, entonces harían este monto. Entonces, ¿cómo explicar este desbalance patrimonial? Es algo que Toledo va a tener que hacer aquí en la justicia y evidentemente ya a partir del día domingo o el lunes que arranque el proceso, el tema será un tema judicial en última instancia. Ahora bien, lo que yo quería plantearte, Luciano, es que intentemos hacer un análisis político de la situación, porque evidentemente este es un caso que trasciende ampliamente el estrecho marco de lo jurídico y por lo tanto despierta tanta aprensión, tanta preocupación, expectativa, es por las otras connotaciones. Entonces yo quisiera un poco analizar el lado político, si se puede hablar así, de esta venida de Toledo a someterse a la justicia. Sí, bueno, hay varios ángulos, ¿no? Tú planteas sin duda Ángel, es una tragedia, como tú lo has calificado, que una vez más uno de los que se levantó como moralizador y ejemplo de lucha por la democracia y por recuperar la moral del país termine tras las rejas, ¿no? Pero el efecto Toledo, ¿cuál va a ser en la política actual? Ese es el problema. En primer lugar, debe haber varios muy nerviosos por lo que pueda decir Toledo, como ya se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Los negocios de Toledo, obviamente no los hizo solo, obviamente requirió de apoyo de algunos ministros, obviamente hay cosas como esta transacción extraña que hubo de Canal 4, el comercio,
con Graña, con Mome, ¿no? Que deben estar también muy preocupados de lo que se va a destapar, ¿no? Y sin ninguna duda, para el gobierno cae esto pues como un regalo, ¿no? Porque la atención de los medios de comunicación y el debate de las próximas semanas va a ser en torno a Toledo. Un personaje lamentable, personaje lamentable, que hizo un gobierno, Ángel, hay que recordar, que más o menos se manejó en piloto automático, con buenos ministros, ¿no? Pero él, es bueno también recordarlo, se dedicó a la buena vida, a la juerga, a los viajes, era un borrachín empedernido. Cierto. Y además de eso, ahora lo sabemos, a la corrupción. Un pillo completo. No, en realidad sí, pues un personaje disoluto que moralmente tiene mucho que decir. Yo tuve oportunidad de conocerlo y por eso era simpático, era un elemento simpático. Y además tenía dos cosas que lo orlaban y le daban una característica que lamentablemente la ha desperdiciado porque el vicio se terminó imponiéndose. En primer lugar, había encabezado una reacción popular genuina de lucha de vuelta a la democracia cuando el régimen de Fujimori pretendió reelegirse una vez más, acuérdate tú, abusando ya de su propia suerte y había entrado ya en una fase de descomposición por el manejo de Vladimiro Montesinos de las articulaciones del Estado, y entonces él representa un momento democrático genuino. Él encarnó, no otro. No lo hizo Castañeda, no lo hizo Andrade. Supo ocupar ese espacio, ¿no? Ocupar ese espacio. Claro. Mira, quizás teniendo menores condiciones, pero bueno, así es la vida. En fin, las circunstancias. Y él estuvo y se convirtió en el epítome de esa reacción democrática que se expresó en esas grandes movilizaciones de los 4. Eso es un hecho. Recuerdo, Ángel, una noche, no se puede olvidar. Una noche de estas manifestaciones que él se fue al Hotel Sheraton y desfilaron por ahí todos los líderes políticos a saludarlo. Todo el mundo. Fue el momento en que él se fortalece. Llegó a tener una cohesión casi absoluta y con ese empuje llegó al entorno. Y el gobierno, si bien tuvo los errores y las características un poco histriónicas del personaje, en el fondo cumplió la promesa que hizo en campaña de construir el segundo piso de Fujimori. O sea, no destruyó lo mejor de Fujimori, que fue justamente la apertura, la vuelta a la economía de mercado, la recuperación de la economía, el rol del sector privado. No lo hizo, sino al contrario, levantó el segundo piso. La apertura y el acceso a los mercados internacionales, como APEC y estas cosas. De acuerdo, eso lo mantuvo, lo desarrolló. Inclusive, acuérdate tú que el gobierno de Fujimori en el año 2000 había entrado en un crack de tipo financiero en el Estado, se había producido un default, había una caída del producto y una brecha fiscal importante que Toledo y sus ministros de Economía de entonces supieron remontar y acabó el gobierno en un proceso de crecimiento que le siguió García, lo empezó a bajar ya un poco, pero esa es un poco la explicación del milagro económico del siglo XXI de las primeras 2 décadas. Entonces ahí está Toledo. Esos dos factores yo creo que son objetivos y la historia tendrá que distinguir el grano de la paja, señalando, digamos, esto como una virtud. Pero nada de lo que estoy diciendo acá exonera al personaje. Así es. Esta mañana escuchaba a Chema Salcedo, que hizo un recuento de los antecedentes de Toledo, y él decía, es increíble cómo votamos por él en el Perú, una mayoría, porque cuando él fue candidato ya había salido el tema de la hija Saraí, había salido el tema de unos análisis en que había consumido cocaína en más de una ocasión, había salido el tema del falso secuestro, ¿no? Sin embargo, el votante peruano perdonó todo eso. ¿No? Y lo colocó en Palacio, y este hombre dilapidó esa fortuna política que tenía. Felizmente, que a diferencia, por ejemplo, de Castillo, no destruyó el país, sino al contrario, lo hizo avanzar. Claro. Entonces, y mantuvo el régimen democrático. Y tuvo unos gabinetes magníficos, ¿no? Y gracias a que él, mientras se divertía en paralelo, le dejó el gobierno a gente capaz y solvente, cosa que Castillo jamás pudo hacer. Entonces, miren, estas cosas hacen que Toledo, más allá de la persona, más allá en su tesitura moral, sea políticamente un hombre aceptable. Por eso es que tuvo el consenso de muchas fuerzas que le perdonaban las otras cosas. Me hace recordar el caso de Clinton. Clinton evidentemente fue inmoral por hacer lo que hizo. Clinton mintió,
pero Clinton fue reconocido en Estados Unidos como un gran presidente que recuperó la economía, le dio a Estados Unidos... Y para los gringos la mentira es algo gravísimo. De acuerdo, de acuerdo. Y aún así... Pero en política tú puedes distinguir al personaje, al estadista, al hombre, al animal político, del personaje moral, del individuo. Y algunos dicen inclusive que los políticos no están hechos para irse al cielo, al paraíso, sino para cumplir con los objetivos de una comunidad. Y en este caso yo creo que se cumple exactamente. Toledo creo que no destruyó el país, a pesar de ser un borrachín, putañero, como le gusta decir a Phillips, y en fin, y un montón de cosas más, sino al contrario, se comportó como estadista y cumplió con dos requisitos fundamentales que después sus seguidores no lo hicieron. Me refiero a mantener el régimen democrático. Se volvió a una descentralización con problemas, pero se recuperó la descentralización, dándole poder nuevamente a las regiones y a los municipios. Y por otro lado, se recuperó la economía económica, manteniendo el modelo de apertura que ya se había inaugurado con Alberto Fujimori. Pero Fujimori y Toledo son como las antítesis, ¿no? Sí. Para unos el diablo, para otros el Dios, ¿te das cuenta? Y entonces eso genera que sean personajes absolutamente controvertidos hasta ahora, y entonces la caída de uno genera la satisfacción de los otros y viceversa. Esto podría pasarse. Hoy los que... Ahora, él fue muy duro con Fujimori cuando fue a la cárcel, incluso... Él fue muy duro con Fujimori. Muchos fujimoristas lo calificaban como un malvado, como un tipo sin piedad, y qué sé yo, porque se expresaba de una manera muy... No solamente, sino el régimen evidentemente golpeó, acabó, por lo menos, bueno, le faltó quizás algunas otras cosas, pero digamos, en lo fundamental sí, fue un régimen que desarrolló toda una línea antifujimorista. Eso le causó pues una serie de respaldo de muchos sectores. También Toledo es el culpable de abrirle la puerta de par en par al caviaraje. Ese es un tema que nos... Eso es un tema que en su instante no se percibió, porque el bloque democrático, para ponerle un nombre genérico, amigos, estaba conformada por distintos sectores, ¿te dan cuenta? Y ahí empezó a calar el caviaraje, que después se vuelve hegemónico. Gino Costa, García Sayán fueron ministros suyos. Totalmente. Y poderosos en ese momento. Muy poderosos, y efectivamente ese es el comienzo de una nueva etapa en la cual, para seguir las palabras de mi amigo Fernán Altuve, se constituye los pilares de la llamada República Caviar, que hasta ahora está hegemonizando en el país. Así es, y se cumple algo que dijo el Papa Francisco en su visita, ¿no? Que él estaba sorprendido que todos los presidentes peruanos acababan presos, ¿no? Eso es atípico, ¿eh? Eso es atípico. Eso no sé si habla, por un lado habla muy mal, ya yo le he dicho, pero también le da... De las instituciones peruanas. Así es, le da un beneficio a la y a la justicia peruana que en última instancia le llega con problemas, con dificultades que vamos a tener. Yo tampoco no recuerdo, panegírico, pero sí, por lo menos esta gente está pagando las culpas que tuvo en algún momento. No recuerdo, Ángel, yo, no sé tú qué comentabas de esto, un precedente o un caso igual en otro país que haya 3 o 4 presidentes presos, ¿no? Generalmente los presidentes están por encima de esto. Los presidentes son personas, una entre millones cada 4 años, cada 5 años, que son elegidos, y entonces pues condensan un conjunto de virtudes por ahí que por lo general nos alejan. ¿no? Y cuando están, pues es un escándalo gigantesco, pero es la excepción. Aquí en el Perú se está convirtiendo lamentablemente en la regla, y ese es el problema. El Palacio de Gobierno es la antesala de la cárcel casi. Por ahí has dicho que es un reformatorio. Sí, alguien, sí, en eso estamos. Bueno, entonces eso es, yo espero que el proceso a Toledo se lleve a cabo pues dentro de los cauces del debido proceso, y por supuesto la justicia se aplique con la rectitud y la severidad del caso. No debemos dejar de sancionar el acto ilícito, pero indudablemente, más allá que lo diga o no, esto va a causar una enorme controversia política, porque va a despertar rencores acumulados hace casi más de 20 años. Claro que sí. Y la señora Karp decidió quedarse en los Estados Unidos. Sí, pues no creo que quiera venir al Perú, porque ella sabe que aquí la pueden comprender en la instrucción, en la investigación. Terminar como testigo en principio y después más vinculada. Más que eso, porque mira, aquí ha habido pues un tema más familiar. O sea, el gobierno de Toledo tampoco se caracteriza, digamos, en su fase externa por ser esencialmente corrupto.
no es como el gobierno de Castillo, claro, ni siquiera como el de Humala, ¿no? Sino es un gobierno que parece que las cosas son correctas. Incluso la transoceánica del sur se hizo, yo quiero reconocerlo, con un consentimiento casi universal de todos. Se vendió muy bien, ¿no? Sí, todo el mundo opinaba que esa era la gran salida para el siglo XXI, era vincular el Atlántico con el Pacífico en el nuevo orden internacional. El Perú, que siempre había vivido de espaldas al Brasil y al Atlántico, se conectaba con estas cirzas. Entonces, sí, pues parecía una cosa importante. Casi nadie, o nadie en verdad, se opuso y levantó una voz en contra del proyecto. Pero ¿quién iba a saber que detrás de estas cosas, que ahora se saben, había sobrevaluaciones y negociados? La política infausta de Lula, induciendo a su colega Toledo, y Odebrecht comprando voluntades para hacer un gran negociado. Y al final el Toledo beneficiado con todo eso. Eso se ha descubierto muy posteriormente. Quizás sea una equivocación colectiva, todos tenemos que admitirlo. Nos equivocamos en ese momento, se tuvo una percepción distinta, porque mira, la transoceánica puesta en marcha no ha generado ese despegue económico de las zonas por donde la carretera iba a pasar. Entonces, no ha sucedido eso, el tránsito es mínimo. No es verdad que Brasil saca sus mercaderías por estas carreteras, ni mucho menos. Entonces, casi fuimos víctimas de una ilusión o de una gran estafa. Es eso, ¿no? O sea, se armó todo este proyecto aparentemente como un gran negocio, ¿no? Porque al final es un elefante blanco. Sí. Hay que reconocer, ese es parte de un error. Y todos caímos que cometimos todos, en verdad, porque, repito, yo no recuerdo que haya habido una oposición. Al contrario, la pelea, ¿sabes cuál era? Era por dónde va a pasar el trazo. Si por Puno, por todos Puno, querían que pase cerca. Querían que pase por su calle casi. Claro, sí, claro. ¿No? Es gracioso. Entonces, bueno, eso es Toledo. Vamos a ver, indudablemente, independientemente del juicio, le va a sazonar mucho más ya el fuego y la candela política que está bastante enardecida en estos tiempos, ¿no? Va a volver a polarizar a la gente. No sé si se va a levantar un sector filotoledista a levantarlo. Los caviares deberían, digamos, teóricamente... No, ya están quitando el cuerpo. Pero han quitado cuerpo, ¿no? Sí, Gino Costa, todos ellos, tuiteó, digamos que surgieron a la sombra de Toledo. Johnny Lescano también, que fue candidato suyo, siendo supuestamente exopopulista, ya también dijo que bueno, la justicia, qué sé yo. Sí. Bueno, ellos deberían defender, pues, efectivamente, repito, porque yo creo que Toledo en alguna medida puede generar igual polarización que la que generó en su tiempo Fujimori, porque un poco que son las antípodas. Sí, es cierto. ¿No? Son las antípodas, ¿no? El uno y otro son como dos, son las némesis, uno del otro, y entonces eso genera contradicción. Pero podemos hablar de Toledo todo el programa, toda la noche, y se nos acaba el programa, efectivamente. El otro tema es que la corrupción en el Congreso sigue avanzando y el Congreso se sigue yendo a pique. Acá, Ángel, hay que decirlo, hemos defendido siempre la institución del Congreso. Claro. Y aquello que en la primera etapa del gobierno de Castillo el Congreso hizo bien y que pudo servir para frenar los afanes totalitarios, que a través de la constituyente que tanto se promovía y se frenó, la elección del Tribunal Constitucional y otros logros que tuvo el Congreso. El Congreso frenó conjuntamente con la lucha popular en las calles la ofensiva totalitaria que venía de un régimen como el de Castillo. Eso no hay que tener duda. Eso hay que dejarlo en claro. Es una gran victoria de todos los peruanos, donde el Congreso le tocó una parte importante de esta batalla. Pero, a su vez, ha comprado todos los boletos de la rifa para descalificarse cada vez más y se ve que ahora hay una lista como de 40 de estos niños, gente que habría recibido beneficios, prebendas, pasajes para vuelos internacionales, proyectos para aprobar obras de los cuales se iban a beneficiar económicamente. La Fiscalía ha presentado una lista enorme. Pero mira tú. Y aparte de eso están los sinvergüenzas que se quedan con el sueldo de los empleados. De los niños es una investigación por hacer, que es gravísima, pero lo otro, lo grave, es esta gente que mocha sueldos sabiendo que eso está penado y sabiendo que eso ya mereció cárcel anteriores congresistas en otros congresos. Si continúan, y parece que hay muchos más. Son varios, sí. Eso es inaceptable porque gente que le roba a su propia gente no tiene ningún compromiso con la demás gente, con el resto del país. O sea, si le robas a tus trabajadores, a tus colaboradores, ¿qué no pasará? Hay un tema, ya estamos, hay dos temas pendientes. Uno, rápidamente decir
me parece, el tema Ramírez hay que verlo con cuidado porque tiene visos de ser una gran cortina de humo para salvar al gobierno o ocultar cosas del gobierno del senador Boluarte. No está clara. Ayer tuve oportunidad de escuchar al abogado de Ramírez, que por cierto no es santo de mi devoción, ni mucho menos, no tengo nada que ver con él, pero me parece una exageración imputarle una serie de bienes por miles y millones de dólares cuando en los registros públicos estos son de la cooperativa dueña de la Universidad de las Peruanas. Entonces no se puede confundir pues una cosa con la otra. Que esa universidad en su momento llegó a tener más de 100.000 alumnos. Sí, claro. Lo que generó una enorme fortuna para este señor Fidel Ramírez, que es el tío de... Claro, en todo caso hay que ver de dónde... distinguir el tío del sobrino y en todo caso achacarle la culpa personal al sobrino, que repito, es un personaje un poco en las sombras, oscuro. Un personaje raro, ¿no? Sí, por decirlo menos. Sí. Pero él fue utilizado para una campaña terrible para desprestigiar a Keiko Fujimori e impedir una semana antes de las elecciones que ganara esos comicios. Cosa que nunca se comprobó y que después quedó en el aire simplemente. Pero lo que se ha comprobado es la maniobra. Claro. Porque hoy periodistas como Guillermo Sondak y otros Altaus que estuvieron en esas reuniones recibieron de parte de la señora Ospina, que manejaba el Canal 4, claro, ¿no? y el Canal N, ¿correcto? La orden de lanzar esta bomba mentirosa con el objeto de cambiar la voluntad del electorado los últimos días. Claro. Entonces, eso sí está probado, lo otro no. Entonces, esto hay que verlo con suma preocupación. Tenerlo ahí entre paréntesis, no mandarse de frente con todo lo que se dice y todo lo que sale, porque de repente va a terminar igual, sí, desinflándose. Eso es lo que dijo. Además, mira tú esta presencia, la foto, ¿no?, donde los dos ministros de Estado, el de Justicia y el del Interior, están con los fiscales dando cuenta de estos allanamientos. Estuve en una exposición del ministro de Justicia y él justificó esto diciendo que él estaba ahí porque había el embargo de unos bienes que pasaban al Estado y qué sé yo, cosa que es una disculpa un poco rara. Bueno, siempre se han agarrado, todo robo de gente política o funcionarios públicos, robos del Estado. Entonces debería estar en todas las diligencias y en todas las conferencias, porque siempre se afecta el interior del Estado. Claro, ¿no? Es una respuesta. Sí, eso es objetivo, pero no está bien, en todo caso, esta politización de un caso judicial. Sí, bueno, ya estamos terminando. ¿Qué tenemos al final? Ángel, no queríamos dejar de pasar este programa sin hacer una mención a los 26 años aniversario del rescate de los rehenes de la Embajada de Japón, ¿no? Que eso marcó un hito en la historia de la lucha contrasubversiva en el Perú, y es un operativo que es un modelo en el mundo, que se usa en las escuelas militares de otros países. Sin embargo, acá, justamente por los caviares, fue desprestigiado, fueron sometidos a todo tipo de vejámenes, juicios, denuncias, y lo que pasó ahí fue una operación militar de rescate impecable, en realidad. Sí, ejemplar. Yo creo que, mira tú, lo que hay que señalar, además del homenaje a los héroes que fallecieron ahí, saludar la limpieza, la calidad del operativo, que es modelo en el mundo, es cómo es posible que esta policía, que capturó a través de un sofisticado sistema de inteligencia a la cúpula de Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, y desarticuló el terrorismo, y luego se hace una recuperación de este terror por parte del ejército, cómo ambas instituciones han sido devaluadas por los gobiernos sucesivos, influidos por los caviares, para no poder hoy enfrentar la defensa del orden público y ser vilipendiados, vapuleados por las turbas subversivas, en el caso inclusive muertos, como ocurrió con estos 6 soldados allá en Puno, en Ilave. Así es, ¿no? Y ha sido una obsesión de los caviares siempre, y hay que decir los nombres, Gino Costa y los que han pasado por el Ministerio del Interior, permanentemente hablar de la reforma de la policía, otra reforma de la policía, hasta que la han destruido, ¿no? Sí, pues yo creo que esto es fatal y bueno, creo que estamos llegando ya ahora sí al final de la primera parte de este bloque y vamos a las tandas comerciales. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales.
Ante ello, Petramás, en apoyo a la Municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Durante 3 días consecutivos, junto a sus diversas maquinarias y trabajadores, entre obreros, operadores e ingenieros, con la finalidad de mitigar el riesgo ante el desborde del río Guaycoloro. Se va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, en la cual va a concluir en la altura del río Rímac. Soy la señora Dina Bustos Venancio, soy la presidenta de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla. Pues en esta oportunidad agradeciendo al doctor Segarra, porque siempre está comprometido con la comunidad de Cajamarquilla. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo, ¿no?, el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petramás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino,
Espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petramás te enseña. Amigos, estamos de vuelta en el programa para tratar un tema de gran actualidad, de gran vigencia que nos preocupa a todos. El asunto de la seguridad ciudadana, el crecimiento de la delincuencia en las calles, el peligro que nos preocupa, reitero, de que nuestros hijos vayan a la calle, que puedan ser agredidos, que les roben el celular, y esa delincuencia común que está creciendo y se está haciendo cada vez más violenta y más peligrosa. Y para conversar sobre esto tenemos un invitado que es un experto en temas de seguridad y con una amplia experiencia municipal. Me refiero a Robert Castillo, a quien damos la bienvenida a este programa. Robert, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Un gusto de tenerte aquí porque tienes conocimiento. Vamos a hablar de este tema que, como dice Luciano, es de suma importancia para todos los ciudadanos. El crecimiento de la violencia en las calles, ¿no? El riesgo de ir por ahí con un celular en cualquier sitio, o con una bicicleta y que venga un delincuente e incluso te mete un balazo por un reloj. Hemos visto cosas que antes no habían, ¿no? Lamentablemente también se está asociando mucho esto a la migración extranjera y se empieza a ver cierta xenofobia, ¿no? Entonces ese es otro asunto que no está bien, aunque tiene una directa relación con el incremento de la delincuencia. ¿Qué hacer frente a todo esto? ¿Cuál es tu primer diagnóstico, digamos? Has tocado un punto bien interesante, porque habría que remitirnos a la norma que abre la puerta del Perú para recibir a todos los migrantes venezolanos. Ahí hay un problema. ¿Correcto? Sí. Esa norma se dicta con mucho entusiasmo por el presidente de ese momento. Kuczynski, creo. Kuczynski. Pero no se hizo un análisis. O sea, Kuczynski, creo yo, que puso en aprietos al ministro del Interior, porque le dijo: mañana quiero abrir la frontera y que ingresen todos los venezolanos. Pero eso no se trata de decirlo así alegremente. Tú tienes que hacer un análisis. ¿Voy a poder controlar la cantidad de migrantes que van a venir? ¿Tengo las herramientas y los mecanismos para saber dónde van a estar? Porque sabías que te venía gente buena y gente no tan buena. Ajá. ¿Y cómo haces para controlar eso? Lamentablemente, hasta el día de hoy, mis queridos amigos, la norma sigue vigente, a pesar que la delincuencia se sigue incrementando y que en la mayoría de los casos son delincuentes extranjeros. Entonces, lo primero que habría que hacer es cerrar la frontera. ¿No? Ya basta con esas normas. Poner fin a esas normas permisivas que están negando a los pueblos, a nuestro país, a nuestra gente, el derecho de disfrutar de lo nuestro y defenderse en sus derechos. Porque una apertura ilegal de las fronteras en un mundo como el que vivimos es pues exponerse a este tipo de cosas. Yo no digo que no haya que ser abierto, no haya que vivir en el mundo, no haya que inclusive tender la mano a nuestros hermanos de otros países que sufren, como el caso de los venezolanos, pero hay que hacerlo con ciertas reglas, con cierta inteligencia, midiendo los pros y los contras, para evitar que se produzcan las cosas y sobre todo hacer una inserción correcta en el sentido exacto de la palabra, ¿no? Por lo contrario, se hace un chongo y ahí se producen los desórdenes que hoy estamos lamentando. Porque no hay duda que la forma de la delincuencia ha cambiado con este aporte, entre comillas, se ha vuelto más violento, de la migración, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes mecanismos propios de cada delincuente y la delincuencia extranjera tiene formas delincuenciales diferentes a las nuestras. La conducta es totalmente distinta. Si bien es cierto, los ciudadanos podemos tener climas similares, costumbres similares, etcétera, pero los modus operandi de cada delincuente en cada país es totalmente distinto. Y nosotros sabemos, por referirnos a los venezolanos, por decir, o a los colombianos, que son mucho más agresivos que los delincuentes peruanos. Sí, claro. Entonces, siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así. Por eso decía yo, tú tienes que estudiar bien. ¿Has importado esa violencia? Claro. Y esa violencia, cuidado, Ángel, se están mezclando con delincuentes peruanos. Claro. O sea, mañana más tarde tú vas a cerrar la frontera, vas a erradicar, pero lo que queda acá, ¿qué? Si tú me dices que la policía está avanzando también en la capacitación y en la preparación para combatir a estos delincuentes, yo me quedo tranquilo. Pero lastimosamente la policía de nosotros hoy día está desmoralizada, venida menos, carece de las herramientas adecuadas
Y cuando se vayan ellos van a dejar una escuela de delincuencia totalmente nueva en el Perú. Y nos hemos quedado rezagados policialmente hablando. Totalmente. Y como si eso fuera poco, las condiciones de la policía que tú estás describiendo, hay la idea extraña, por decirlo menos, de armar al serenazgo, con armas no letales o como se les quiera llamar, ¿no? Que en mi modesta opinión, tú como experto nos aclararás el tema, podría más bien complicar más la situación. Yo coincido contigo, definitivamente. O sea, vamos a empoderar a un sereno que, para empezar, vamos a hacer un símil con la policía. ¿Tú crees hoy día que los policías tienen una procuraduría que le dé capacidad de asistencia a todos los policías? ¿Que responda ante las intervenciones policiales? No lo tienes. No tiene, sí. Es más, te hago llegar comentarios, comparto comentarios que me hacían llegar a mí suboficiales de la policía. Por intervenciones van a reclamar apoyo de la Procuraduría y le dicen que tienen que por lo menos pagar los gastos de movilidad o de cosas por el estilo a los procuradores del Estado. Increíble. Pagados por el Estado. ¿Correcto? Entonces, eso evidentemente ya te genera una preocupación porque entiendes por qué el policía está desmotivado, por qué el policía no hace el uso del arma como la debe hacer. Imagínate tú ahora, trasládate al sereno. Le vas a dar armas no letales. La capacidad máxima de un arma no letal no pasa los 50 metros. Y el sereno va a combatir hoy día la delincuencia que tenemos hoy día en el Perú. Mayoritariamente usa ¿qué cosa? Arma de fuego. Las imágenes que tienen ustedes a la espalda, justamente estas armas no letales, son para otro tipo de delincuencia u otro tipo de combate, no contra la delincuencia que tenemos hoy día en el Perú. Por eso sale por ahí el alcalde de Lima y te dice, yo reclamo a la Fuerza Armada, ¿no? Claro. Que ese es otro capítulo aparte. No, lo que pasa es que la conciencia de inseguridad que lo están viviendo todos los peruanos se está reflejando en primer caso en los alcaldes, que son los que tienen que recibir la primera sensación de malestar por parte de sus ciudadanos que efectivamente están siendo víctimas de este agravamiento de las condiciones de inseguridad en el país y en Lima en particular. En todo el país, pero en Lima en particular. Entonces, creo yo que hay dos respuestas que pueden ser equívocas, te das cuenta, si es que se las magnifica. Una de ellas es minimalista, desde el serenazgo, lo potenciamos y podemos enfrentar la creciente inseguridad. Creo que tú has sido claro al señalar que esto no es dable por la naturaleza del delincuente que está al frente, y por otro lado, la maximalista es sacar a las Fuerzas Armadas, ¿no?, que también tiene otros problemas. Primero, el tema de su propia función, y tampoco la Fuerza Armada pues es de por sí la herramienta para perseguir al delincuente. En fin, es otra la concepción del combate que tienen los institutos armados, y traer ambas cosas no es más que un reflejo de la impotencia que estamos viviendo los peruanos por la incapacidad del gobierno, hay que decirlo, y la debilidad estructural que ya se está generando en la Policía Nacional del Perú. Pero mira, Ángel, hoy día tenemos, y creo, yo lo felicito al alcalde Surco que salió a reclamar y a protestar por el sereno que falleció, ¿no?, víctima de este delincuente. Pero a él se sumaron diversas personalidades, entre ellas el ministro del Interior, que salió también y se sumó a este coro reclamando la captura de este delincuente. Pero mi pregunta es, señor ministro, y lo digo con todo respeto, ¿y los policías que han muerto? No lo he escuchado yo hacer algo similar. Sí. ¿Y los ciudadanos que han muerto también producto de la delincuencia? Yo quiero un ministro que golpee el escritorio y diga, mañana lo quiero acá, ese delincuente. Porque es responsabilidad policial y del ministro como jefe político de la institución, claro. Es una decisión política. O sea, tú quieres erradicar esa delincuencia, no necesitas la Fuerza Armada, no, basta con la Policía Nacional, pero vuélvele a dar otra vez ese nivel que tuvo, empodérala, recupérale el sentido de pertenencia. Dale seguridad para que actúe dentro de su función con la certeza que no le va a pasar, digamos, una represalia injusta. No, y dale el respaldo. Y lo más importante de todo, son las herramientas de inteligencia. Nosotros hemos tenido una inteligencia policial, Ángel, que hace unos años atrás
era de las mejores de Pero Sudamérica. capturamos y desarmamos a Sendero Luminoso, que era una amenaza letal para el Perú. Donde también participó la policía, ojo. Era la policía, no, fue fundamentalmente el grupo especial, Sí, los héroes. hubo una convergencia de muchos. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Correcto, pero ¿dónde está esa expertise? la ahora? policía, ¿dónde está? ¿Dónde está esa ¿Dónde expertise está? ahora? Pero mira, ¿Y para por que dónde tenga- empezar para recuperar eso? ¿Por dónde? Permíteme, Sí. solamente para hacerte una mención. Dale. ¿Te acuerdas los actos vandálicos que hubieron hace Sí, unos sí, meses sí, atrás? claro. ¿Sí? Sí. Ya. Habían cabecillas, ¿no es cierto? Claro. Ya, dime cuántos cabecillas fueron capturados. Casi Ni uno. ninguno. ¿Sabes cuántos fueron detenidos, capturados y llevados a la fiscalía? 14. 14 personas, a las cuales les abrieron una carpeta fiscal y listo, ya está. ¿Y cuál fue el delito? Alterar el orden público. Eso no es nada. ¿Eso te parece a ti No, lógico? es Cuando nada. nosotros hemos visto a través de la televisión, o sea, actos que son salvajes. Han quemado propiedad pública. Destruyó el aeropuerto, incendiado los Y juzgados. finalmente Perdóname, mataron a un policía. A los policías, han quemado a un policía en Puno Claro, también, ¿no? claro. Acá te digo, por en alterar el la ciudad de orden Lima, público. por alterar, te estoy hablando de la ciudad de Lima, alterar el orden público. 14 personas detenidas y luego puestas en libertad. Eso es un chiste, pues. Es un chiste. Es un chiste, señores. Es un chiste. Ahora, tú me decías, Luciano, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Porque esto es un drama, ¿no? Correcto. Terrible. Empecemos con la policía. Reempoderemos a la policía. Hagamos sentir la autoridad policial. Tú hoy día tienes una persona que se enfrenta al policía y lo pecha. Eso no puede suceder. No puede suceder jamás. Sí, pues le han perdido el respeto absoluto. Le han perdido el respeto. Pero, ¿qué pasa? Antes no pasaba eso, ¿ah? Antes no pasaba eso. Nunca, el policía tú lo respetabas. ¿Tú te acuerdas de esta señora que tiró, que pide un policía, la metieron 7 años presa? Sí, y después sí. fue indultada, creo. Bueno, ya fue Pero- un exceso. Pero ya hubo una sentencia de 7 años contra ella. Claro. Sí. Y que era lo que tenía que aplicarse. Bueno, pero es que vamos de los polos a los polos, pues así no es la cosa tampoco, ¿te das cuenta? Y eso revela, mira, el tema de la policía sin duda alguna, pero para que la policía funcione, el poder político, democrático, tiene que tener un chip distinto. Hay dos cosas. Que erradicar, si me permites, Sí. esta mentalidad que la voy a simplificar llamándole caviar, que pone por delante una visión abstracta de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, para proteger a los delincuentes y desproteger a la ciudadanía y haciendo totalmente fútil la presencia de las fuerzas policiales. Con ese esquema estamos muertos, porque entonces la efectividad que tú quieres para combatir el delito simplemente la mandas al tacho, la liquidas. ¿No? Eso es inaceptable. Mira, hay dos cosas importantísimas que tú tienes que inyectar ahorita en el cuerpo policial para que tú tengas un policía ya que comience a recuperar su identidad. El primer quinto, no sé si han escuchado hablar ustedes del primer quinto, cuando los suboficiales de la policía postulan cada vez que van a buscar un ascenso, porque tanto el oficial como el suboficial, su máxima aspiración, ¿cuál es? El suboficial llegar a superior Sí, y el oficial llegar a general. claro. Bueno, cuando tú sales en el primer quinto, tienes un puntaje, te da un puntaje para cada ascenso que De acuerdo. te presentas, ¿correcto? Se los han quitado. Ya no hay eso. Con lo cual, el número de vacantes tiende a ser más reducido frente a la cantidad de postulantes que aparecen en igualdad de condiciones. Y lo segundo es la acción distinguida. ¿Se acuerdan de la acción distinguida? claro, ¿no? sí, sí, Claro. Ya no hay. ¿Y eso entonces cómo se califica los ascensos? ¿Cómo se hace ahora? Por lo que, ¿Y entre comillas, debe ser la quién ha tomado esa meritocracia. decisión tan inteligente, entre comillas? Eso me parece que fue ¿Y por del qué, año 2012. No estoy muy al tanto ahorita exactamente. Son todas esas reformas caviares que tú has mencionado, Miren, pues, ¿no? Que yo se han creo que ido ahí está el haciendo. problema de esta es la mata. Mientras tengamos un Estado que es postulado por estos caviares como un Estado tonto, como una democracia incapaz, como fuerzas policiales endebles, cuando los derechos en realidad no son justamente para defender a la comunidad y a la gente, y un parte de la defensa del derecho humano es garantizar que no sean violentados. Entonces, cuando la policía reprime al delincuente, está defendiendo el derecho humano de la sociedad Claro. y de la gente que es agredida.
por favor, no es una acción abusiva, como quieren decirlo. Podrá haber actos abusivos que se sancionan, pero casos particulares. Pero la lógica aquí es al revés. Cada vez que hay una intervención policial, abusivos, los malos, el exceso policial, y eso se ha convertido en moneda corriente que inclusive trasciende las fronteras, y entonces las fuerzas policiales van con el San Benito de que son casi delincuentes en potencia. ¿Tú has visto cómo un policía conduce a un delincuente en el Perú? Lo lleva agarradito del brazo. Sí, ahora casi con pinzas, ¿no? Un poquito más y le dice, te cargo para que no te canses en caminar. Sí. ¿Y has visto cómo lo conducen en otros países? Sí, claro. Claro. O Hasta sea, en las películas. Tú eres claro. delincuente, mano. Listo, te hacen falta. Acabas de matar, golpear, lo que sea. O sea, no tengo que tener ningún tipo de complacencia contigo. Tengo que ser duro. No estoy diciendo abusivo. No, sino claro, duro, claro. No hay una cosa es el abuso, el maltrato excesivo. Eso es condenable. Hay que condenar eso. Eso es condenable. Eso nunca, ¿no? Pero no puedes tener un policía disminuido. ¿Por qué? Porque el policía sabe que va a enfrentar al abogado y al abogado y al abogado que lo denuncian por una u otra cosa. Y aquí se ha generado una opinión pública lamentablemente a favor de esas conductas absurdas que en lugar de apoyar a quien defiende el orden, defiende la vida de la gente, finalmente se la pone en igualdad de condiciones, como si fueran dos bandos que están disputándose algo. Perdón, los agresores contra el orden democrático que hemos visto en Puno, en Cusco y en otros lugares, están rompiendo el orden que permite las libertades de todos, ¿o no? Y entonces los pueblos no tenemos derecho a defendernos. Para eso no se armó la policía, para eso no existen los ejércitos frente a las fronteras internacionales. Entonces esto es una situación realmente absurda que yo creo que tiene que ver con la necesidad de erradicar estas prácticas, estas ideas, estos conceptos políticos del caviaraje sobre cuál es el rol del Estado, cuál es la democracia, el rol de los derechos fundamentales y el papel que tienen que cumplir las fuerzas policiales en la defensa de todo eso. Si eso está invertido, mi estimado, no tenemos una fuerza policial a la cual ni siquiera se le quieren dar ya armas no letales, ¿no? O sea, perdón, hemos visto ese debate, que no le den, que tengan gases, estos perdigones de goma, no, ya ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo? Se van a enfrentar mano a mano. Quieren serenizar a los policías, pero quieren que los policías se enfrenten el delito con gas pimienta. Ángel, pero si ni siquiera le dan municiones. Sí, pues no. Ni siquiera le dan municiones. Ahora uno tiene que comprarla con su propio peculio. Y esto que tú mencionas, de que es un tema ideológico, de esta manipulación de los derechos humanos y todo eso de los caviares, es un tema mundial. No solamente de acá, porque mira cómo en España los de Podemos lograron una norma para que ya no se venda al Perú armas para la policía. Imagínate tú. ¿No? Entonces es una tendencia mundial de desmilitarizar, desmoralizar a la policía, que en Estados Unidos se manifiesta a través de estos movimientos de defensa de las minorías raciales y qué sé yo, y que hacen campañas, por ejemplo, para quitarle financiamiento a la policía. Y salen a las calles marchando con eso. Entonces no es solamente de acá, es una cosa global, por decirlo de alguna manera. Pero acá es más grosero, pues, porque tenemos una violencia como la que estamos viendo, y porque en Estados Unidos y en Francia hemos visto cómo la policía actúa contra los chalecos amarillos con mucha fuerza y contundencia. No te vayas, repito, no hay que llegar a la violencia excesiva, Chile, no hay que masacrar, ¿sí? Y Chile también, claro. La última muestra que ha dado en la frontera. Ahí está. Y Los Chile que es un gobierno socialista, ¿no? Exacto. Chile es un gobierno socialista, sin embargo, tiene algo de sentimiento de Estado, de comunidad, de defender a los suyos y al diablo. El gobernador, manda a la frontera. Y el gobernador de Tacna ha declarado ayer, creo, que no puede ser este maltrato a estos ciudadanos venezolanos que están ahí en la frontera, que hay que otorgar unos terrenos que son propiedad del Estado para que se establezcan ahí. ¿Por qué no se lo entrega el camarada Boric? O si no, hay que llevarlos a vivir en los cuarteles que hay espacio. Bueno, es que... El mundo al revés, pues, ¿no? Miren, con ese tipo de ideas el Perú está perdido. Este tipo de autoridades que tienen este concepto totalmente invertido de las cosas, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, vamos a ser francos, sí, claro, es inaceptable. Eso explica, claro, porque la policía finalmente es un cuerpo profesional técnico que tiene que actuar, pero si tú no le das el contexto político, las garantías y las herramientas, no va a poder cumplir su función. Y como tú bien decías y has recordado,
hemos tenido una policía excelente que ha podido enfrentar a Sendero Luminoso con una gran inteligencia, y un ejército que hemos reconocido hoy en la primera parte del programa, la recuperación de Chavín de Huántar. Entonces, por favor, que calidades las tenemos. Que esa operación Chavín de Huántar, ojo, es muestra ejemplar en las diversas academias de ejércitos del mundo. ¿Y cómo entonces pasamos de eso a que mueran 6 soldados cruzando el río que la turba los asustó? Desarmados. O que no les permitan izar la bandera Oye, eso es terrible, eso es inaceptable, ¿no? Es simple y llanamente falta de autoridad. Yo creo que, o sea, yo le llamo decisión política, ¿no? O sea, me izas la bandera y me izas la bandera. Claro. Además, mira, no, se tenía que hacer. O sea, por ejemplo, ¿no? Tú no dejas cruzar a los soldados estos. Te pongo 2 aviones llenos de soldados al día siguiente. Y cruzan. Y vamos a ver ahora si lo van a hacer este domingo. Y este domingo han vuelto, ya no se iza la bandera en el desaguadero. Tendría que izarse. Es un lugar de frontera, además. Tiene que izarse. Perdón, además es territorio nacional. Además yo no entiendo una cosa. Yo he visto miles de protestas, hemos estado cuando hemos sido jóvenes, todo lo demás, y todos hoy, enfrentados o no, respetábamos los símbolos nacionales, nos cuadrábamos cuando se tocaba el himno nacional, la bandera, todo el mundo silencio, todo el mundo respetaba. Los protestantes, mira, violentos, respetaban. ¿Por qué oponerse a que se levante la bandera en territorio peruano? Mira tú la lógica que hay detrás, qué perverso. Porque está detrás, bueno, ya sabemos, la plurinacionalidad, el MAS, antinacional, todo eso. antipatriótica. Entonces ya la protesta no tiene un sentimiento propiamente social, sino se convierte en una maniobra contra la patria, contra el sentimiento nacional que tenemos los peruanos. Eso es inaceptable. Pero lo que ves acá en las calles, en estas marchas que han habido, entre comillas, marchas, agrediendo a los policías, dime qué tiene eso de protesta. No, nada. Y la prensa, o cierta prensa, insiste en llamar protesta lo que es una agresión violenta. Manifestantes les llaman, ¿no? Perdón, tú has visto, yo nunca he visto, nosotros hemos sido muchachos jóvenes, hemos estado en marchas cuando éramos universitarios, y a nadie se nos ocurría ir con un ladrillo o una piedra enorme a 2 metros de la policía. Eso era imposible simplemente pensarlo, porque te capturaban, te disparaban, y no estaba en tu cabeza. La protesta era cómo eludir a la policía más bien, hacer lío. Cuando llegaba, tú no buscabas el enfrentamiento. Llegaba el rochabús y tenías que salir disparado. Claro, o sea, uno protestaba, cuando ya llegaba a las fuerzas, tú te dispersabas y te ibas a otro lugar. Eso era pues ese juego todo el día dando vueltas por toda la ciudad. Bueno, no se buscaba el enfrentamiento por el enfrentamiento, era la porque bulla. Uno hasta sabía que la policía cumplía una función. Y cuando la policía te golpeaba ya era parte pues de ese juego que se establecía. Ahora no, ahora la marcha está permitida porque la policía te acompaña en la marcha. Ese no es el negocio. El negocio ahora es atacar a la policía del modo más violento. Y le tiran fierros, piedras, maderas. No, y lo peor de todo, rompes la vereda o la pista para tirarle piedras al policía. Sí, pero a 2 metros de distancia. Y los policías solamente tienen el escudo de plástico que termina hecho añicos. Claro, no pueden reaccionar. Es más, yo quiero recordar un ejemplo, el caso de este gobernador que le querían quemar la casa con la familia adentro y abajo había policías y los policías retrocedían. Nada. ¿No? Lo que tendrían que haber hecho es meter un tiro al aire y se acababa el problema. Pero tienen miedo, no pueden hacerlo, porque después ya sabes todo lo que va a pasar. El problema es que no tienen el respaldo de su Procuraduría. O sea, los abogados del Ministerio del Interior tienen que actuar frente a una intervención policial. Porque el policía no saca el arma porque se le ocurrió sacar el arma. Claro, hay un reglamento. Saca el arma, exacto. Hay una norma. Pero ya llegado el momento en que está en el riesgo la vida de una familia entera, que le van a quemar la casa, y el siguiente iba a ser el policía, porque si era así algo también lo iban a matar ahí mismo. El policía tiene rápidamente tiene que sacar el arma y ¡blum! Disparar. Un tiro al aire y se acaba el problema, porque estos tampoco son idiotas, ven una bala y salen corriendo. No, tampoco, mira, a ver, la policía aguantando ese tipo de ataques, eso nunca lo hemos visto en las manifestaciones de mi tiempo. Yo te digo, y eso que antes se disparaba no bala de goma, sino bala de verdad. Sí, claro. Claro. Entonces, bueno, a veces caía, había gente muerta, sí, es verdad, o sea, podían haber excesos o no, pero digamos, hablo del estilo. Hoy día la marcha es acompañada por la policía
y el colofón, la Tú sesión sabes final es el enfrentamiento. lo que decía Luciano, ¿no? Sabes perfectamente lo que es protesta y lo que no es protesta. Eso dejó de ser una protesta Hace para rato, convertirse claro. en un vandalismo y agresión, ¿no? Sí, pues. Bueno, podríamos seguir conversando sobre este tema. Te comprometemos, Robert, a seguir haciendo. Deberíamos seguir conversando. Hay que La hacer verdad, otro. nos ha quedado todavía en el tintero el tema de la ordenanza que se ha dictado a nivel metropolitano para el asunto de Los limpiaparabrisas. los limpiaparabrisas. A mí no me parece mal, sin embargo creo que eso no es suficiente, es verdad, pero es que nada es suficiente, el problema es que no se haga nada. Ahora la pregunta Sí. es, ¿solo los limpiaparabrisas o también los mendigos, también No, las que son actividades cosas- de es que son comercio cosas ambulatorio? distintas, pues. No, yo sí creo que hay una diferencia, porque el tipo que Totalmente, lo hemos conversado claro. acá, el que se acerca al carro y te ofrece Te una vende. mercancía, es un Pasa por comerciante ahí, ambulatorio. no es invasivo. Además te dice, ¿quiere usted una gaseosa, un chocolate? Ya tú dices sí o no, o lo llamas o no, ¿correcto? Pero es totalmente distinto a la coacción que sentimos todos cuando viene un tipo, te tira el agua y empieza a mojarte la luna y todo lo demás. Es una Si tú le extorsión, dices no, una extorsión. te estás exponiendo a que por lo menos te arañen el carro, te rompan la luna, te quieren el espejo. O te dejen la luna sucia, Claro. ¿no? dejen Que la ya luna. es un malestar. Entonces, Claro. uno Ya es una cada agresión, ¿no? vez- Es una Mira, agresión. yo he sentido, cada vez que veo esta gente, siento en todo mi ser esta aprensión, este miedo incluso, sí, de que pueda pasar algo. Por lo menos no tanto la muerte, pero sí un conflicto, un lío, un enfrentamiento. Está latente en cada semáforo. Entonces, si eso se puede eliminar, enhorabuena. Así es. Palabra que sí, y saludo en este caso a la Municipalidad de Lima, que por unanimidad ha votado esta ordenanza, que está lejos de solucionar los problemas, por supuesto, pero por lo menos tiene voluntad de hacer algo y eso hay que señalarlo. Hace algo. Porque todos los caviares son capos en definir las estructuras. Los problemas son estructurales, entonces nunca tienen solución. Nunca aterrizan, Entonces nunca se nunca toman aterrizan. medidas concretas. No sé si te digo, esa es una trampa. Como los robos son pues, finalmente parte de la pobreza y el país es pobre, entonces al final terminas tú justificando la pobreza. Bueno, Ángel, tenemos que irnos. Ahora sí, muchas gracias amigos, ha sido realmente un verdadero gusto contar con Robert. Gracias a Creo ustedes. que hemos aprendido mucho, espero que haya sido útil para todos ustedes y simplemente nos despedimos de este programa Conversando con el Perú y le pedimos a todos ustedes que nos sigan a través de nuestras redes de la Coordinadora Republicana, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y ahí como el canal CRTV. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta el próximo sábado.